En este noveno estudio de la serie Despertar, seremos llamados a despertar a la adoración. En Primera Reyes capítulo 18, verso 21, dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La pregunta que hizo Elías al pueblo sigue haciendo ecos en el presente. La NTV dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? La realidad es que el pueblo de Dios no estaba indeciso. La indecisión en el hombre con respecto a Dios no existe. O se es con Dios o se es sin Dios. No hay caminos intermedios. Es innegable que hay algo en el corazón del hombre que lo vuelve un adorador nato. Es decir, toda la humanidad tiene en su poder el adoptar una actitud de devoción, honor y veneración hacia alguna cosa. Y es que en principio el término adorar deriva de una palabra que implica el estar postrados, el llevar una vida rendida a los pies de algo o de alguien. Pero el asunto aquí es hacia qué norte el hombre en general se dirige como un adorador. Como se puede repasar en la historia de Elías, el hombre tiene la tendencia a dirigir su atención según donde ponga su importancia y prioridad, según donde esté inclinado su corazón. Fue el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 6 verso 24 que dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Dónde está entonces el corazón del hombre? Y este aspecto es muy importante porque las Escrituras nos advierten que el hombre sin Dios inclina su corazón de acuerdo a lo que haya en él mismo. Por eso en Marcos 7:20 el Señor nos dice que de lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Y es muy notorio que el hombre va dirigido por todas las maldades que alberga en su interior. Y el hombre en sus propios pecados expone en lo práctico todo lo que tiene dentro. Y Jesús menciona los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, envidia, la maledicencia. Miren, todas estas maldades, dijo el Señor, de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Hermanos, la idolatría tampoco se escapa de esto. El hombre siempre va a estar dispuesto a poner en el altar de su corazón las cosas que lo motiven para vivir, consciente o inconscientemente y aún a expensas de Dios. Y es que Baales sigue habiendo por todos lados. No es solo un tema del pasado de Israel. El ser humano ha reemplazado a Dios para rendirle culto a lo que quiere. Pablo esto lo confirma en Romanos capítulo 1, verso 23. Y el resultado de esta obstinación es que Dios lo abandonó, es decir, entregó al hombre a la consecuencia de una mente reprobada. Romanos capítulo 1, verso 28. Por eso vemos tantas religiones en el mundo, cuando en el testimonio de Adán y de Noé, Dios sigue siendo Dios. Pero como decíamos al principio, esto es un problema del corazón. Y así como religiones, también encontramos a personas corriendo desde el corazón, buscando una felicidad superficial. Otros siendo esclavos del placer de los sentidos, buscando satisfacción y cayendo aún en el vicio, y del vicio están presos en alguna adicción, sea de consumo, adicciones de conducta o de hábito hacia alguna cosa que los mantiene atados. El hombre es capaz de matar por una ideología específica, por sostener un poder en la esfera política. El hombre mata por dinero, por envidia, hasta por mantener un estatus social. Y esto ocurre porque el hombre en su corazón siempre rinde pleitesía a alguna cosa y se vuelve esclavo de lo que adora. Jesús dijo: en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El problema está en el corazón de un hombre que tiene la tendencia a entregarse a la adoración. Lamentablemente, el pecado siempre ha sido una catástrofe para el hombre y el corazón adorador del ser humano no quedó exento de las consecuencias que trae el pecado. Pese a todo esto, Jesús, en el contexto de una conversación con una mujer de Samaria, dijo que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, Dios nos creó con la máxima prioridad de adorarlo. Esto lo dice la Confesión Menor de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Judíos y samaritanos no se llevaban para nada bien. Los samaritanos eran mestizos, sus antecesores habían sido judíos de cepa, pero que luego del cautiverio de Asiria se habían mezclado con los extranjeros.
Esto produjo que a partir de esa conjunción de razas y cultura, aquel sector de Israel contamine su identidad como linaje, y de esa misma forma también contaminaron su sentido de adoración al Señor, adorando otra clase de ídolos. Esto se denomina sincretismo religioso, donde los samaritanos, más que acercarse a Dios, se inclinaron a la idolatría, porque también había espacio para adorar a otros dioses, seguir otros principios de vida. Los samaritanos se comportaron como una mala copia de sus antecesores, fueron una mala imitación de la adoración genuina que había en Israel, y construyeron hasta su propio templo y tuvieron hasta un sumo sacerdote. Así que Jesús, al hablar de la adoración con la mujer samaritana, tenía en cuenta todos estos aspectos del seno de la cultura de Samaria, pero además Jesús sabía el trasfondo vivencial de adulterio que esta mujer tenía, porque lo que el Señor quería era restaurar en ella su enfoque hacia Dios, quería lograr restaurar la comunión que viene por la salvación, porque el objetivo del Evangelio es que los pecadores se conviertan en verdaderos adoradores de Dios. Así que cuando leemos Juan, capítulo 4, verso 21, Jesús menciona que va a ocurrir una transición en la adoración. Ya no va a ser igual. Ya no va a importar si se adora en el monte donde los samaritanos tenían su templo o en el templo de Jerusalén. Ya no se trataría de un lugar, ya no sería algo puramente asociado al culto, sino que serían adoradores, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando tales adoradores, de los verdaderos, de los genuinos, de los que viven inclinados en su presencia, de los que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Dios está buscando personas que lo adoren de forma genuina, desde un interior deseoso de glorificar a Dios, porque Dios se ha vuelto lo más importante en sus vidas. Dios es el que caracteriza a los verdaderos adoradores, porque estos lo son en espíritu, es decir, están lejos de ser una mala imitación de la adoración. No se trata de una cuestión externa o de una apariencia. Dios pretende que nuestra vida refleje la nueva vida y la nueva perspectiva que tenemos a partir de que Dios está en nuestro corazón. No hay adoración posible a Dios sin la presencia, obra y guía del Espíritu Santo. Y es cierto que aunque nosotros somos los que adoramos, siempre lo hacemos a partir de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En Romanos 8:5 dice: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En el 9 dice: vivimos según el Espíritu. En el 13 dice: por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. En el 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el 16 termina diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La segunda característica que Dios enfatiza en los verdaderos adoradores es que lo son en verdad. Y esto tiene que ver tanto con sinceridad como que la adoración debe estar basada en la verdad escritural. Y esto es congruente con la actividad del Espíritu Santo, porque como dice en Juan 16:13, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. No se trata solo de una intención profunda o de nuestra sinceridad, sino que la solidez de nuestra adoración siempre estará guiada por el Espíritu Santo, quien afianza la verdad sustentándola con la palabra. Entonces viene la pregunta crucial: ¿por qué somos llamados a despertar a la adoración? En Marcos capítulo 7, verso 6, Jesús lo explica al recordarles al pueblo algo que había profetizado Isaías allí en el capítulo 29, verso 13. Y dice: hipócritas, esta es una palabra durísima. Bien profetizó de vosotros Isaías, y como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Miren, tanto en los tiempos de Elías, como en los tiempos de Isaías y los tiempos de Jesús, hoy el llamado sigue siendo el mismo, porque existe gran riesgo de sufrir una fractura interna entre nuestros labios y nuestro corazón. Corremos gran riesgo de convertir a Dios en una cuestión de mandamientos de hombres, de asistencialismo a la iglesia, de activismo ministerial, estando sí lejos del corazón del Padre, lejos de la gratitud que debe motivar el corazón de alguien que está postrado ante Dios como adorador y en adoración. ¿Está nuestro corazón dividido? ¿Recordamos la pregunta de Elías al pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? ¿Qué cosa es lo que lleva nuestro tiempo, nuestro rendimiento diario, nuestra importancia, nuestro interés y devoción diaria? ¿Qué cosa es lo que nos mueve? Porque si Dios es Dios, ¿estamos claudicando entre dos pensamientos?
¿Cuántas cosas relativas a lo pasajero de este mundo pueden convertirse en ídolos que no estamos dispuestos a reconocerlos como tales? ¿Necesitamos que venga fuego del cielo que nos revele el celo de Dios por lo que es suyo? Porque, hermanos, si Él nos ha salvado, si realmente somos cristianos, somos sus hijos, entonces nuestra adoración solo le pertenece a Él. Hermanos, cuando consideramos la pregunta de Elías hacia el pueblo, una pregunta difícil, allí en Primera Reyes capítulo 18, se nos menciona que el profeta estaba en el contexto de lo que es la actitud idolátrica de los sacerdotes de Baal, totalmente irracional. Allí en ese contexto él estaba preparando un becerro, pero antes de todo, el profeta tuvo que reconstruir el altar de los sacrificios porque éste estaba destruido. Estaba totalmente arruinado y olvidado el instrumento central que ponía en eje el corazón y los labios de aquel pueblo de Dios. Moisés mucho tiempo antes le había dicho al pueblo en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Y en el verso 39 los exhorta y dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Moisés había llamado al pueblo a que se conviertan en adoradores, pero el pueblo se había olvidado de Dios de la misma forma que se olvidó de los sacrificios que implican la adoración. El corazón de Elías en esta preparación clamaba al Señor, respóndeme Señor, responde, y en la misma medida juntaba 12 piedras para restaurar el altar que había sido olvidado y destruido, 12 piedras, 12 tribus. Cada piedra nos recuerda que Dios nunca olvida su promesa. Israel fue una promesa cumplida por Dios, y aunque el pueblo lo haya olvidado, Dios nunca lo hizo. Dios nunca se olvida de los que son suyos, porque el Señor conoce a los que son suyos. 12 cántaros de agua también fueron echados sobre el altar de los sacrificios, y el agua llegó a colmar los bordes del altar, porque la intención de Elías era que el pueblo reconozca que Dios es el Señor, y de esa forma vuelvan a Él. La respuesta del cielo fue un fuego santificador y purificador. Nada quedó sin consumir de aquel sacrificio, y el pueblo, totalmente estupefacto, se postró ante Dios y reconoció que no hay Dios como el Señor es nuestro Dios. Luego de esto los sacerdotes de Baal fueron llevados a muerte tal cual la ley de Dios lo imponía en Deuteronomio capítulo 13 versos 6 al 13. Hermanos, cuando nuestro corazón se convierte en un altar arruinado y olvidado, cuando nosotros no nos presentamos como un sacrificio vivo ante Dios en rendición para su gloria, existe gran riesgo de volvernos idolátricos a cualquier cosa que reemplaza a Dios del centro de nuestra vida. ¿Cuántas cosas lícitas pueden dominar nuestra vida como si Dios fuera plan B en nosotros? Miren, podemos llegar a autoengañarnos, pero a Dios nada lo engaña. Y el llamado lo está haciendo Él. Él puede usar el fuego en nosotros para ponernos a tono, en línea con la santidad y la pureza que nuestra adoración requiera, pero también Dios pretende que busquemos aquello que nos aparta del camino y lo hagamos morir, tal cual lo hizo Elías con los falsos profetas y sacerdotes de este ídolo Baal. Hermanos, Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Lo encontrará en nosotros? ¿Seguiremos claudicando entre dos pensamientos? El Señor nos ayude a ser parte de este conjunto de adoradores en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios bendiga a la iglesia.